Tu nueva ensalada favorita está aquí. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos tomando una lechuga batavia fresca. Retiramos las hojas externas que puedan estar dañadas o marchitas. Lavamos las hojas de lechuga bajo un chorro de agua fría para eliminar cualquier suciedad o residuo. Si deseas una limpieza más profunda, puedes sumergirlas en un recipiente con agua y unas gotas de vinagre por 5 minutos. Seguimos ahora con 125 gramos de arándanos frescos. Enjuagamos los arándanos en un colador bajo agua fría. Usando el método de desinfección de nuestra preferencia, los desinfectamos. Luego ocuparemos 125 gramos de tomate cereza. Y con esto repetimos el mismo proceso que hicimos con los arándanos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora en un tazón o recipiente de nuestra preferencia haremos el aderezo. Para ello, agregamos 2 cucharadas de vinagre balsámico, 6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada de miel de abejas, el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con la ayuda de un tenedor o batidor manual, batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Una vez hecho esto, lo reservamos. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Es el momento de retomar la lechuga. Esta, con la ayuda de un centrifugador de verduras, la secamos. Luego aplicaremos el corte chiffonade, es decir, tiras muy delgadas. Reservamos al finalizar. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Continuamos con un cuarto de manojo de perejil fresco. Este lo seleccionamos y lavamos bajo agua corriente fría. Luego cortaremos finamente y reservamos. Si estás viendo esta parte del video, es porque realmente disfrutaste la receta, y eso me llena de alegría. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país me acompañas. Es increíble cómo la comida nos une sin importar la distancia. Para esta preparación también ocuparemos 125 gramos de queso campesino, cuajada o queso panela. Este lo cortaremos en cubos medianos. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga batavia, el perejil, los arándanos frescos, los tomates cereza y el queso. Con la ayuda de una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que todos los ingredientes se integren por completo. Procedemos a refrigerar al menos 30 minutos y en el momento de servir agregamos el aderezo. Esta ensalada es perfecta para acompañar cualquier comida o para disfrutar como plato principal. Su combinación de sabores, colores y texturas hará que sea un éxito en cualquier ocasión. Sin azúcar y llena de sabor. Ensalada saludable en minutos. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos tomando medio repollo o col blanco pequeño. El protagonista de nuestra ensalada. Su textura crujiente y su sabor suave lo convierten en la base perfecta. Además, es rico en fibra y vitamina C, lo que lo hace excelente para la digestión y la salud en general.
Empezamos retirando las hojas externas del repollo y cortándolo en tiras finas. Puedes hacerlo con un cuchillo afilado o una mandolina para que queden bien delgadas. Una vez listo, lo colocamos en un tazón grande. Y utilizando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora ocuparemos una cebolla blanca pequeña. Esta le dará un sabor ligeramente picante y un toque de textura extra a la ensalada. Si quieres suavizar su sabor, más adelante te enseñaré un truco especial. Pelamos la cebolla y la cortamos en rodajas finas. Para reducir su intensidad y darle un sabor más suave, podemos remojarla en agua con limón durante 5 minutos antes de usarla. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora ocuparemos 2 tomates maduros. Los tomates aportarán jugosidad y un toque dulce y ligeramente ácido, que complementará perfectamente la textura del repollo y la intensidad del cilantro. Además, están llenos de antioxidantes y vitamina C. Lavamos bien los tomates y los cortamos en cubos medianos. Si prefieres una ensalada menos jugosa, puedes retirar las semillas antes de agregarlos al tazón. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Continuamos con un manojo de cilantro fresco. Lavamos bien el manojo de cilantro, retiramos los tallos más gruesos y lo picamos finamente. Su aroma fresco elevará todos los sabores de la ensalada. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo, la cebolla blanca, los tomates y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de sal. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Dejamos reposar la ensalada por unos 5 a 10 minutos para que los sabores se mezclen mejor y luego servimos. Si esta receta te gustó, suscríbete para no perderte más contenido como este. Activa las notificaciones y acompáñame en más recetas. Te espero en el próximo video.